Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un placer reencontrarnos con todos ustedes semanalmente. Soy Leslie Yatas en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Síguenos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com y a través también de nuestras redes sociales YouTube, Twitter y Facebook. Todos los días estamos compartiendo con ustedes nuestros podcasts, entrevistas para conocer un poco más sobre el análisis de esta coyuntura política que nos ha tocado vivir. Hay muchas fuertes reflexiones en todo ello y también vamos a tener un bloque de reflexiones con relación de este análisis coyuntural desde la perspectiva de la sociología. Pero este primer bloque vamos a conversar con el doctor Jorge del Castillo Galvez, es congresista de la República, ex premier, militante del Partido Aprista Peruano, aunque vamos a conocer, a ver cuál es el futuro de este partido. Recordemos que el APRA no ha participado en estas elecciones generales y, de acuerdo a ley, habría perdido ya su inscripción. Entonces, la pregunta es, ¿van a surgir como APRA? ¿Van a cambiarse de partido? ¿Qué va a pasar con el futuro de este partido histórico y tradicional? Pero con él vamos a conversar ampliamente sobre esta coyuntura política que ha marcado a nuestro país y que ya se inició definitivamente la carrera electoral de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dos candidatos presidenciales polarizados de extremo a extremo y en realidad tenemos que tomar una decisión muy reflexiva. ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Cuáles son las perspectivas que todos nosotros tenemos? Lo que sí puedo dejar como una reflexión es que la democracia, por más imperfecta o débil que esté en estos momentos, sigue siendo la mejor forma de gobierno para garantizar el respeto, ¿no?, a nuestros derechos y a las libertades fundamentales. Es cierto que las institucionalidades del Estado han sido golpeadas duramente y eso es por la crisis política generada por partidos o agrupaciones políticas que no supieron responder o no tuvieron la capacidad de responder frente a las coyunturas. Vamos a cumplir dentro de pocos 200 años de república y miren en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Dos candidatos presidenciales que desde mi punto de vista personal creo que esto no merecería que gobierne el Perú. Sin embargo, nosotros somos muy respetuosos de la voluntad popular. Lo que el pueblo decida dentro del marco de la democracia, de la transparencia, nosotros tenemos que acatar esa decisión. Porque eso es la democracia, el respeto de las decisiones del pueblo, ¿no? Y la voluntad popular es la que se tiene que imponer, es la que se tiene que respetar siempre en una democracia. Pero vamos a conversar desde la perspectiva de analistas políticos sobre nuestra coyuntura nacional. Bien, regresamos en breve con el bloque de actualidad con Jorge Clemente. Y después vamos a tener a Ronald Ibarra con el análisis también sociológico de esta coyuntura política y social. Regresamos en breve.
vamos entonces a nuestro primer bloque de actualidad, lo anunciado ya. Está con nosotros Jorge del Castillo Gálvez, un político histórico, tradicional, miembro del Partido Aprista Peruano, y vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro set. Muchísimas gracias por este enlace, doctor Jorge del Castillo Gálvez. Muchas gracias, doctora Leslie. Un honor de compartir un buen tiempo. Sí. Después de un buen tiempo. Doctor Jorge del Castillo, estamos viviendo una coyuntura nacional, política muy delicada y compleja. Ya comenzó oficialmente la carrera electoral para la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dos candidatos polarizados de extremo a extremo y que realmente están poniendo en jaque al Perú. No, por un lado tenemos a una candidata presidencial que la ensombrece la corrupción y su partido político está justamente en el marco de una investigación por organización criminal, y de otro lado tenemos a un candidato presidencial que estaría vinculado a grupos radicalistas, a grupos de Sendero, ¿no? Eso es por un lado, y dos, una ideología que sinceramente podría, o un plan de gobierno que podría conducir al Perú de repente a un plan comunista. Ese es así, ¿no? Se han dicho varias cosas de Pedro Castillo, lo hemos visto también, algunos deslindes que ha hecho, y Keiko Fujimori, por otro lado, también. Entonces, el Perú está en medio de dos polaridades. ¿Cómo salimos de ello, doctor Jorge Castillo? Bueno, el electorado ha marcado esta doble ruta, digamos, ¿no? Poniendo un disparadero a la población, especialmente a los que no votamos por ninguno de los dos, ¿no? Y que ahora nos vemos en la definitiva de tener que elegir. Entonces, yo diría que más que elegir entre una persona u otra, porque en todo caso son imputaciones, presunciones que se dicen contra uno y contra otro. Así es, así es. Si hablamos de corrupción, el señor Castillo, el dueño del partido, el señor Cerrón, es un delincuente condenado por la Corte Suprema de la República por corrupción, ¿no? Y es el autor del plan de gobierno, nada menos. Y por otro lado también tiene lo suyo, ¿no? Aunque las responsabilidades son individuales, como bien sabemos como abogados, ¿no? Y eso de organización criminal para un partido político es una barbaridad inventada por estos fiscales, Domingo Pérez y otros, ¿no? para judicializar, para penalizar la política. Un partido político no puede ser una organización criminal. Un partido político es una organización para servir al país, que dentro de él pueden haber algunas personas que tengan una actividad directiva, es posible, pero eso no hay que confundir con toda la organización partidaria. Esto es una cosa elemental, ¿no? Elemental. Pero bueno, así es. A veces los odios son más fuertes del sentido común. Eso por un lado. Así es que yo creo que más que el enfrentamiento del señor Castillo con la señora Fujimori, aquí estamos ante una disyuntiva de elegir entre un sistema de gobierno u otro. Un sistema de gobierno democrático en el marco de una economía social de mercado con todas las deficiencias que se tienen versus un modelo sistema de gobierno que quiere establecer un nuevo modelo. Parece que quieren hacer una nueva constitución con un régimen económico distinto, y no tengo duda, con grave afectación de las libertades, como suele la extrema izquierda aplicar cada vez que está en el mundo. Doctor Jorge del Castillo, a ver, he escuchado al señor Pedro Castillo decir, voy a retornar la educación cívica, vamos a, digamos, a introducir programas culturales. Ha hablado mucho de la ausencia de Estado en los pueblos olvidados, ¿no? Y esa es una gran prueba de que la economía que actualmente nos ha gobernado, la economía neoliberal, no tiene el rostro social, ¿no? O sea, estas zonas afectadas que representa el señor Pedro Castillo, justamente son zonas en las que ha habido una total ausencia
del Estado, de planes, de programas o de políticas de carácter social. Conversaba con Víctor García Toma la semana pasada cuando analizaba los resultados de las elecciones y justamente decía que la parte social es la que ha estado más ausente en el plano económico. Que demandar al Estado o exigir al Estado políticas públicas, programas sociales o hacer que se preocupe por gente que no tiene, donde no le llega comida, donde no le llega desarrollo, no le llega educación, eso no puede ser, digamos, no podría ser un acto de terrorismo o un acto de extrema izquierda o digamos ideologizar. Se lo pongo así porque ya hemos estado escuchando todo un análisis en conjunto. ¿Qué opinión le merece este aspecto? O sea, retornar a la educación cívica es positivo, pero digamos, vamos a ver qué contenido les van a dar. Propiciar una asamblea constituyente para cambiar la constitución quiere decir que en este momento los congresistas que han sido electos en el plazo, supongamos, en un escenario en que Pedro Castillo es el presidente del Perú, perfecto, convoca una asamblea constituyente, los congresistas que acaban de ser electos se va a cerrar ese congreso para dar inicio a una asamblea constituyente, entonces no van a ejercer funciones. Bueno, ese es el método venezolano, pues, ¿no? Convocan una asamblea constituyente en paralelo al parlamento legítimo, que ganó la oposición en Venezuela, que le ponen a costar una asamblea constituyente y después a violencia, a punta de balazos y patadas, sacan a los parlamentarios legítimos para poner sellos. O sea, eso es lo que nos están anunciando. O sea, si no nos damos cuenta de eso, es porque estamos pues perdidos en el espacio, francamente. Ese método es el que se ha utilizado en Venezuela y lo quieren aplicar acá. En segundo lugar, el Perú era un país, y todavía lo es un país muy centralista. Y hace algunos años, especialmente en nuestro gobierno, se volteó el esquema para impulsar la descentralización. Pues, por ejemplo, de cada 3 soles, antes 1 iba a provincias y 2 quedaban en Lima. Nosotros cambiamos esa proporción, pasaron 2 a provincias y 1 quedó en Lima. Pero no solamente para Lima, quedó pues para la seguridad policial, para las Fuerzas Armadas, para las funciones centrales que el gobierno tiene que seguir manejando. Así es que en las regiones han tenido los últimos 10-15 años los recursos que en su vida habían tenido. Empecemos por Cajamarca, ¿no? Que es de donde viene el señor Pedro Castillo. Tuvo los recursos que no. Pero ¿qué pasó? Un ladrón como Gregorio Santos, ¿no? Presidente regional, se levantó el santo y la limón. Pasemos al Cusco. Otro ladrón como Jorge Curio se robó la plata. Y pasemos a Junín. Otro ladrón como Vladimir Cerrón se robó los fondos. Entonces, ¿cómo puede haber progreso social si los encargados y elegidos por el pueblo para hacer esta redistribución y esta justicia no hacen ni obras y terminan las cosas botadas ahí, como el Hospital Lorena del Cusco y una serie de otras obras que están abandonadas? Entonces, creo que hay que ser un poco más equilibrados y conocer un poco más la realidad de estos señores que salen a hacer ese tipo de comentarios. En nuestro gobierno bajamos la pobreza enormemente. Bajamos 30 puntos la pobreza, la pusimos en un nivel, el nivel más bajo que el Perú había tenido en toda su vida, en toda su historia republicana. Ahora ha vuelto a recuperar por 2 factores, por el mal manejo económico de la época de Humala y agudizado por la pandemia. Ese es un espacio que hay que recuperar. Por tanto, lo que el Perú necesita hoy, en meses siguientes y posiblemente en algunos años siguientes, es recuperar la economía, primero resolver la salud pública, para recuperar la economía y con la economía recuperada podamos volver a levantar el desarrollo del país. El Perú no está para estar haciendo asambleas constituyentes a esta altura, porque si hacemos una asamblea constituyente, todos los inversionistas, pequeños, grandes, peruanos, extranjeros, simplemente no tomarán ninguna decisión hasta que no termine la asamblea constituyente, que durará pues un par de años. Entonces, eso es hacerle un daño a la economía
de las familias peruanas. Claro, porque la Asamblea Constituyente va justamente para un cambio de constitución, que es lo que ha anunciado el señor Pedro Castillo y todo su entorno, ¿no? Entonces, y el cambio de constitución pues no es en un mes, en 2 meses, porque si habla de cambio de constitución, él también ha anunciado que los sistemas de elección de jueces y de fiscales y de miembros del tribunal tienen que ser por votación popular, y eso es dentro de una constitución. Tienen que cambiar eso en la constitución porque actualmente los procedimientos son distintos. Ahora, nosotros podemos, digamos, yo puedo pensar personalmente que el sistema de elección actual a los miembros del Tribunal Constitucional podría cambiar y no ser el Congreso, porque politiza la elección de los miembros del tribunal. Podría ser a través de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo, los miembros del tribunal son magistrados, ¿no?, del tribunal. Entonces, yo creo que podría haber formas alternas de poder hacer que el sistema de elección sea más garantista, sea menos politizado, ¿no?, y que haya una amplia participación de la ciudadanía a través de sus sectores de organización y puedan escrutar las hojas de vidas de cada miembro que postula a este órgano colegiado. De igual manera con la Corte Suprema, con la Corte Superior. Digamos, podrían haber formas alternas matizando la participación ciudadana que ir, digamos, radicalmente a convocar una asamblea constituyente a un cambio total de la Constitución, como usted bien lo ha dicho, va a durar 1 o 2 años. Bueno, es imposible que algún inversionista, grande o pequeño, tome una decisión económica si está pendiente de un nuevo marco constitucional. O sea, eso es imposible. Tendrían que ser idiotas, francamente. No sé cuál le van a hacer la regla de juego. Yo pongo millones acá, o me compro un carro, o me compro una casa, o compro un terreno, construyo mi casa, o compro un triciclo, ¿no? Un mototaxi. No lo van a hacer porque no hay las condiciones de estabilidad jurídica necesarias. En primer lugar. Segundo, esto de elegir jueces y magistrados por elección popular, esa es una demagogia, porque eso es politizar al extremo la elección. Pues ya me imagino a los partidos poniendo cada uno su candidato, pues eso no tiene sentido. Esto es además, la gente que sabe de la vida del juez tal o el magistrado tal o el miembro del Tribunal Constitucional tal, no sabe de la vida, simplemente se va a dejar llevar por propaganda que hagan los partidos o en redes o abiertas, ¿sabes? O sea, eso no tiene sentido. Eso es una cosa, digamos, demagógica. Suena mal, suena bien la elección popular, pero es un desastre. Es un desastre, eso no puede aplicarse ni en el Perú ni en ninguna otra parte. Aquí lo que tenemos que es abocarnos a la recuperación de la salud de los peruanos. Por ejemplo, ¿cuántas palabras ha puesto el señor Pedro Castillo sobre el tema de la pandemia y su plan de gobierno? Ni una palabra. No digo una, ni una. Y eso que el jefe del plan de gobierno es médico, el señor Cerrón, el omnipresente Cerrón, ¿no? Él es el autor del plan de gobierno y nos ha puesto una línea de la salud pública, de la pandemia. Y si no arreglamos la pandemia, es muy difícil arreglar la economía, porque necesitamos que la gente salga a trabajar con seguridad. Bueno, él ha dicho que no va a cambiar la hoja de ruta, pero vamos a ver cómo se muestra ahora con las conversaciones que él dice que va a tener con distintas organizaciones políticas o sectores de la sociedad acá en Lima, ¿no? Entonces, para ver cómo va a ser esta hoja de ruta, si se queda tal cual en base a su plan de gobierno, que ya conocemos cuál es, ¿no? O hace los consensos que se quiera para poder entablar pues una mejor organización de la economía, de la pandemia. Entonces eso va a depender de cómo el señor Castillo articule esos consensos y esa mirada de país, porque sinceramente creo en estos momentos que ninguno de los dos candidatos tiene una visión de país. Y eso también es uno de los aspectos que conversábamos en otros segmentos antes de la elección, por ejemplo, que los candidatos, en ese entonces 18 candidatos que postulaban, muy poco hablaban de la visión de país.
y eso es un entrampamiento que ya se viene sosteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué visión se tiene como país? ¿Qué es lo que yo quiero como país en un futuro, en este presente y en un futuro? Yo le doy la razón en el tema de la pandemia, ¿no? En el sentido de que esa es la preocupación más urgente que se tiene que atender en estos momentos. Estamos en un marco de un proceso de vacunación que está resultando a duras penas, ¿no? Entonces, y la participación de las empresas privadas en este tema también es importante, pero están limitadas. Fíjese, tiene usted mucha razón, porque en la campaña los candidatos no han exhibido su visión del país, ¿no? O sea, han sido debates. Además, el propio sistema, el esquema de debatir, es una cosa ridícula. En un minuto, ¿quién puede hablar de la visión del currículum? Es imposible. El jurado de elecciones está lleno de burócratas incompetentes, ¿no? Que en su vida han hecho un proceso político. Entonces ahora vienen y tenemos 30 segundos, un minuto, 2 minutos. Lo que la gente necesitaba es ver si el que aspiraba a la presidencia de la República tenía un nivel de Estado, y para ver si tiene un nivel de Estado, él tiene que exhibir su visión del Perú. No es quien le hace la pregunta más criolla, la respuesta más ladina. No, esas son cosas menores, tonterías. Entonces, aquí nos hemos perdido esa opción. Vamos a ver si esto pasa en la segunda vuelta. Ahora, eso de la famosa hoja de ruta, a mí me preocupa muchísimo. Y lo digo para ambos, ¿no? O sea, la hoja de ruta no puede ni debe ser una piel de cordero, ojo, ¿no? O sea, yo pienso tal cosa, pero por la elección cambio. Y cuando se salgo elegido, regreso a mi programa original. Cuidado con eso. Pero también hay que tener muy consciente que aquí tiene que prevalecer el concepto de la democracia y la libertad. Exactamente. O sea, posiblemente estemos escogiendo, Leslie, entre la libertad y el totalitarismo. Posiblemente. Ojalá no sea así. Pero la libertad es un valor inherente al ser humano. Así es. Entonces, más allá de la pandemia, más allá de la economía, más allá de una serie de temas que se tratan, la libertad es un valor que tenemos que defender. Después, cuando viene alguien y dice, yo no creo en la libertad de prensa, porque la prensa tiene que ser regulada, y yo no creo en la libertad de un emprendimiento empresarial, porque eso depende, eso lo tiene que hacer el Estado, pues eso es un recorte a la libertad, ¿no? Porque quiere decir que no puedo ni pensar ni hacer en función de mi libre albedrío, sino en función de lo que el Estado me va a decir, o sea, el gobierno totalitario. Contra eso hemos luchado por años y no lo vamos a permitir que regrese. La democracia, por más imperfecta que sea, doctor Jorge del Castillo, sigue siendo la mejor forma de convivencia y de gobierno para el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Así que los dos candidatos presidenciales, antes de poder articular consensos con otras organizaciones o sectores que les permita tener una mejor llegada de pronto en esta segunda vuelta, lo primero que tienen que hacer es concientizar que todos sus planes de gobierno tienen que ser dentro de una democracia y el respeto a las libertades fundamentales. Eso es muy importante lo que usted dice, o sea, si yo articulo conversaciones y asumo compromisos, bueno, sería bueno pues que sea un compromiso incluso firmado con los sectores y de vigilancia, como usted bien dice, la hoja de ruta la voy a asumir, sí, tal cual, hemos consensuado, articulado y nos hemos comprometido. Bueno, tiene que haber una instancia que vigile, que supervise, que le haga un seguimiento en ese sentido para los efectos de esto, que esto no se vaya a alterar, ¿no? Entonces, es muy delicada la situación que vive el Perú en estos momentos, hay muchas polaridades, digamos, presunciones, imputaciones de ambas partes. Vamos por el lado de la señora Keiko Fujimori, con esto vamos cerrando el programa porque quiero hacer una pregunta ya respecto a su partido. La señora Keiko Fujimori evidentemente tiene muchos aspectos en contra, ¿no? Si bien es cierto, no es una persona condenada, sí es una persona acusada, está en el marco de una investigación, su partido político, ya usted se ha referido, bueno, está también signado como una organización criminal, pero hay muchas sombras de corrupción en su entorno, incluso en ella misma. Pero lo peor de todo es
digamos, se le atribuye justamente a la responsabilidad de haber generado toda una crisis política en este quinquenio desde el 2016, cuando empezó a tener una mayoría absoluta en el Congreso, y ya nosotros conocemos cómo han sido todas esas incidencias. Podemos tener o no coincidencias con usted, doctor Jorge Castillo, en el cierre o la disolución del Congreso a la cual usted perteneció, pero sí creo que no se puede negar la participación del fujimorismo muy obstruccionista en el Congreso. Y eso la ensombrece, y eso les van a recordar, y eso siempre va a estar presente en esta candidatura. ¿Qué opinión le merece, doctor Jorge? Por supuesto, yo fui muy crítico del fujimorismo. Y cuando estuve en el Parlamento, yo no me presté a ser un furgón de cola de ellos en ninguna circunstancia. Nunca, nunca. Muchas veces pueden haber conseguido votaciones de temas comunes y corrientes, pero muchas veces disentí, discrepé y voté distinto a lo que ellos señalaban, especialmente en hechos de corrupción. Usted no encontrará un voto mío a favor de Inostroza, de uno de esos señores que están procesados como salía a votar el fujimorismo. Yo jamás los acompañé en ese tipo de cosas. Más bien, lo que yo quisiera comentarle es que, si bien sé que, porque me consta y lo he visto, que ellos fueron en gran parte responsables de lo que pasó en los últimos años, pero también tuvieron pues en Perú la desdicha de encontrarse con un sujeto como Martín Vizcarra. Entonces Martín Vizcarra desquicia completamente a la política, se lanza en una línea presuntamente moralista, y después vemos y descubrimos, y en la medida que se van levantando la alfombra, vamos descubriendo a un delincuente y mentiroso. La verdad es que nunca había visto un mentiroso consuetudinario. Toledo es un bebé de pecho junto a Vizcarra, porque Toledo finalmente, intuyo yo, que todos sus defectos, pues no es un hombre malo. Este es un hombre malo. Un hombre que traiciona a quien lo lleva a la presidencia, como es al doctor Kuczynski. Un hombre que traiciona al propio fujimorismo, que lo ayudó a que él sea presidente de la República. ¿Recuerda usted? Y una vez que se hizo presidente, le mete una patada y lo votó. Espero que el fujimorismo haya aprendido un poco de eso. Y después un sujeto que ha hecho el daño que ha hecho y que está muy bien inhabilitado por el Congreso de la República, que él mismo eligió. O sea, ¿de qué se queja si este Congreso es su hijo putativo? ¿De qué se queja? Eso no iba a pasar con el Congreso anterior, porque teníamos un nivel de responsabilidad, nosotros no lo hemos permitido, por tanto que fuera. Pero en estas circunstancias en que han puesto al Perú, pues hay una responsabilidad compartida. Yo espero que Keiko Fujimori, después de estar 2 veces en la cárcel, lastimosamente, haya aprendido la lección y que no vaya a prestarse este tipo de cosas. Eso es una cosa muy fuerte. La cárcel tiene que haber cambiado, no tengo ninguna duda. Y por lo que ella ha dicho públicamente hasta ahora, creo que va por esa ruta de enmienda y corrección. ¿Podrían ambos candidatos expresar una línea de totalitarismo, pero desde diferentes perspectivas ideológicas, doctor Jorge Castillo? ¿En un caso de un gobierno de Fujimori? No, en el caso de los 2 candidatos presidenciales, sí, que ambos expresan que representan, digamos así, alguna expresión de totalitarismo, pero con distintas ideologías. Yo creo que el totalitarismo de la izquierda marxista es muy claro, porque es ideológico, ¿no? Eso es una fuente ideológica. Así son, o sea, eso no cambia. Y está demostrando historia. Y usted lo está viendo en la intolerancia, ¿no? He visto ahí una señorita que ha sido elegida, el Perú Libre dice, Verónica Mendoza es de derecha, nosotros somos los únicos de izquierda. O sea, con gente pensando así, o el mismo Cerrón que en otro Twitter dice, hemos venido para quedarnos, nosotros no estamos de visita, nos vamos a quedar para siempre. Ese pensamiento totalitario está puesto ahí y dicho de manera espontánea. Lo otro, el fujimorismo, es un movimiento que tuvo una expresión dictatorial en un tiempo. Después se ingresaba a la ruta democrática y se equivocó completamente, como lo acabamos de comentar en la respuesta anterior. Yo espero que eso rectifique, pero yo lo que veo es que si no salimos nosotros
Vamos a suponer que salir elegida Keiko Fujimori y comete errores en el camino. Bueno, en 5 años tenemos otro gobierno. Si entra el Partido Perú Libre, en 5 años yo no sé qué es lo que pasa. Ok, en realidad... Se entornillan y no se van. Ese es el tema. ¿Ah? Ya sea uno o sea otro elegido, no sé, yo desde mi perspectiva personal tengo una profunda incertidumbre, ¿no? Una profunda incertidumbre en estas dos candidaturas que para mí todavía no están claras en su visión de país, no han deslindado nada todavía con las presunciones o imputaciones o vinculaciones que se les ha atribuido a ambos candidatos. Sabemos en el caso de Keiko Fujimori, por toda la opinión pública, cómo hemos hecho un seguimiento, ¿no?, a través de la opinión pública sobre las investigaciones graves que pesan sobre ella. Usted lo ha dicho, ha ido 2 veces a la cárcel con detención preventiva. Entonces, por lo menos tenemos un conocimiento cercano de cómo es el comportamiento del fujimorismo en este quinquenio, ¿no? Y que sí lleva una responsabilidad compartida junto con el señor Vizcarra de haber ocasionado esta crisis en el quinquenio, ¿no? Pero además, pero no conocemos en cierta forma cómo es el comportamiento de la organización de Perú Libre. Lo estamos conociendo recién a través de muchos medios de comunicación, de sus voceros, cómo opinan, cómo actúan, cómo reaccionan, y eso ya nos está dando en cierta medida un primer escáner, ¿no?, de cómo realmente podría ser a futuro un gobierno con Pedro Castillo. Por eso, en este momento es importante que ambos candidatos puedan transparentar, traslucir realmente esa visión del país. Ahí yo creo que sería lo determinante para que la población termine de adoptar una decisión. Vamos al tema, doctor Jorge Castillo, ya, y cerramos la entrevista con el tema del APRA. El APRA no ha postulado en estas elecciones y según la ley pierde su inscripción, ¿no? Entonces, ¿ustedes van a volver como APRA o digamos, hay la intención de generar un nuevo proyecto político? No, siempre como APRA. Y no es primera vez que al APRA le pasa esto que pierde la inscripción, ¿no? Han pasado en diversos tiempos, a veces en dictadura y una vez en democracia. Esta sería la segunda vez. Así que, por lo menos en democracia. En dictadura nos han cerrado, se han llevado nuestros locales, se han llevado todo. Y después han tenido que retornar parte. Y esa asocia el APRA con el fujimorismo, esa alianza que siempre se dijo también en este quinquenio, esta dupla del APRA con el fujimorismo, ¿qué se va a hacer? Bueno, como yo dije hace un momento, yo jamás voté con el Fujimori. Sí. ¿No? Sí. Yo y otra compañera, ¿no? Que hubo algunos compañeros que tuvieron alguna coincidencia con ellos, que respondan ellos. Pero el pueblo aquí no está en el Fujimori. Nunca lo estuvo. Por lo contrario, fue víctima de la persecución del Fujimorismo en su tiempo, ¿no? Pero el APRA es un partido que no tiene, como enseñar nuestros líderes, no tenemos memoria para agravios. Sobre nuestras discrepancias personales está el Perú. Pues si se trata de que yo tengo que tomar una decisión por el Perú, no me puedo estar acordando de que me metieron preso en el golpe de Estado el 5 de abril o que hicieron tal barbaridad, ¿no? Que las hicieron, por supuesto que las hicieron. Pero ¿qué importancia tiene eso frente a la trascendencia de todo el país? Ese es el punto, ¿no? Pues yo quiero mi patria y no quiero que mi país se vea ensombrecido por un gobierno totalitario. Por eso aquí lo que estamos decidiendo, los ciudadanos, es entre la libertad y el totalitarismo. Esa es la disyuntiva. Piense bien, tome su voto, tome su decisión. Entonces, después no nos quejemos de qué pasó. Por ejemplo, lo tenemos a la mano. Tenemos 1 millón de venezolanos metidos en el Perú, corridos de una dictadura. Los primeros vinieron por persecución política y los segundos por persecución del hambre. Entonces, ese desastre de allá, que nos sirva de ejemplo para no repetirlo acá. Tendremos que ser muy tontos
muy tontos, para hacer lo que el pueblo venezolano hizo hace un tiempo, darle su voto a los comunistas, y una vez que ellos agarraron el poder, no lo sueltan jamás. Y hacen elecciones amañadas y fraudulentas para quedarse a cualquier precio. Está probado, está probado. ¿Van a renovar las dirigencias en esta recuperación del partido? ¿Qué opinión le merece cuando se dice que probablemente esta alianza con el fujimorismo destruyeron a Lapra? Yo creo que algunos comportamientos hicieron enorme daño, por eso yo critiqué mucho esos comportamientos. Yo no fui partícipe de él, porque sé que le hacían daño al partido, le quitaron identidad. Entonces hay que recuperarlo. Y la podemos recuperar fácilmente. ¿Por qué? Porque somos un partido con ideología. Entonces los otros que usted está viendo que no tienen visión del país. Usted le pregunta a cualquier aprista más o menos formado y le va a dar una clarísima visión del Perú. ¿Qué es lo que usted demanda a los candidatos que no lo han tenido? Que están en la anécdota, que va a pasar mañana, que no tienen visión del futuro. Entonces, eso en el partido sí lo tenemos. Entonces, cuando hay visión del futuro, cuando hay ideología, cuando hay una mística, todo es posible hacer. ¿Qué se requiere? Unidad y fraternidad, ¿no? Porque no faltan los necios en todas partes. En todas partes se cuestionaba, usted sabe. Doctor Jorge del Castillo, ha sido un placer conversar con usted en Entérate con Leslie. Evidentemente, el país está en una situación muy delicada. Vamos a esperar cómo los candidatos presidenciales vislumbran su visión de país y dan a conocer mejor sus planes de gobierno. Ahora sí que son dos, creo que tendríamos mejores opciones de poder entrar directamente a los planes de gobierno. Y como usted bien dice, vamos a tener que sopesar entre uno y otro sistema económico o forma de gobierno. Aquí esa es la realidad. Se va a decidir entre cuál o qué otra forma de gobierno, ¿no? Así como el sistema económico. Muy buenas noches, doctor Jorge del Castillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, Leslie. Hasta luego.